primeramente, pido perdón por si acaso escuchan mi vecino, él está cortando la grama, si acaso oyen ruido. Pero, hermanos, quería este mes, exhortarlo, animarlo, y por eso escogí este libro, porque aunque este libro es un libro de batallas y guerras, pero es un libro que nos debe exhortar, nos debe animar. Cuando empezamos la serie, hablamos sobre que la tierra prometida es nuestra tierra. Hablamos en la segunda semana, hablamos de cómo compartir el evangelio y no desanimarnos de hablar con nuestros familiares y amigos. La semana pasada hablamos cómo superar tu Jordán. Y hoy, hermano, quiero continuar. Yo creo, quizás para muchos un poquito repetido, pero la palabra es eficaz, la palabra nos anima y este libro nos ayuda porque estamos en tiempos difíciles, hermanos. La iglesia está en una guerra tremenda espiritualmente, pero por la palabra de Dios podemos animarnos unos a los otros. Podemos orar por uno de nosotros y estar animado, hermanos. Y hoy quiero hablar sobre cómo hacer que tus muros se derrumben. Y quiero usar como referencia, si tienen su Biblia, Josué capítulo 6 para terminar esta serie. Josué capítulo 6. Y nos dice Josué capítulo 6 que ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearás pies la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harás durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día darás 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, le dijo: llevar el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasar y rodear la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban adelante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritarás. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas del cuerno del carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas.
y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba atrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron el despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima día, José dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anátema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toques ni tomarás alguna cosa de anatema, no sea que hagas anatema al campamento de Israel y lo turbes. Mas todo lo plata y el oro y los utensilios del bronce y de hierro serán consagradas a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y lo tomaron. Y destruyeron al filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Hasta ahí la palabra de Dios. Como hemos visto, Israel ha cruzado por fin el Jordán. Se han preparado espiritualmente hasta ahora. Y como vemos, han seguido las órdenes de Dios hasta el pie de la tierra. Ahora, ¿están listos para comenzar la conquista de la tierra prometida? ¿Están listos para reclamar para sí la tierra que fluye leche y miel? Sin embargo, como la mayoría de las cosas en la vida que vale la pena tomar, no sería fácil. Para Israel, Jericó sería un punto de referencia. En Jericó mostraban sus músculos y experimentaban la victoria militar y la conquista. Ahora, solo por un momento, trata de ponerte en los zapatos de los soldados de Israel. Para la mayoría de estos hombres, Jericó era la primera ciudad rodeada de enormes paredes. A muchos les debió parecer imposible. Sin embargo, escucharon las instrucciones que les dio el Señor y vieron cómo esos enormes muros se cayeron. Esta noche, muchos pueden quizás cuestionar el hecho de que estamos estudiando este libro, que es antiguo, que se trata de las batallas y guerras. Pero en mi opinión, hermanos, el libro de Josué es muy relevante para los cristianos de hoy. Estamos viviendo en días de batalla y lucha espiritual. Necesitamos saber cómo luchar. Necesitamos saber que nuestro Dios es capaz de dar la victoria. Necesitamos saber cómo seguirlo a él hacia esta victoria. Josué nos enseña varias lecciones en este capítulo. Al igual que Israel se enfrentó a los formidables muros de Jericó, tú y yo, hermanos, también nos enfrentamos a muros y obstáculos en nuestras vidas. Necesitamos saber cómo superarlos mientras marchamos hacia la victoria. Este pasaje contiene esta respuesta para nosotros, este capítulo. Veamos a Israel conquistar Jericó y mientras lo hacemos, dejemos que el Señor nos enseñe cómo hacer que nuestros muros se derrumben.
En versículo 1, cuando leímos, vimos que Israel tiene un problema. Jericó es conocida como la ciudad más antigua del mundo. En tiempos de Josué, estaba rodeada por un sistema de dos enormes murallas de piedra. Hermanos, para poner todo en perspectiva, el muro exterior tenía 6 pies de espesor y unos 20 pies de altura. El muro interior tenía un grosor de unos 12 pies y una altura de 30 pies. Entre los muros había una pasarela vigilada de unos 4.5 metros de ancho. El problema de Israel era que tenía una ciudad que conquistar, pero había unos muros enormes en el camino de ellos. Hermanos, a medida que avanzamos en la vida, también enfrentamos estos Jericó, esos obstáculos. Tal vez es un ser querido, perdido, que quisiéramos que el Señor tocara y lo salvara. Una comunidad perdida sobre la cual estamos agobiados. Un ministerio del Señor sobre el cual nos sentimos inadecuados. Problemas familiares que nos desgarran el corazón y nos dejan preguntándonos qué hacer. Problemas de finanzas que nos están hasta los límites de nuestra paciencia y fe. Un pecador acusador que nos acusa constantemente en nuestra vida. O cualquier otra cosa que, hermanos, tu corazón, tú sabes qué son. Debemos aprender a no ver nuestro obstáculo como puntos muertos, sino, hermanos, como oportunidades para que el Señor trabaje en nuestras vidas. El apóstol Pablo sabía esto. Si tienen su Biblia, pueden ir a 2 Corintios, capítulo 12. Y leemos ahí del versículo 7, donde Pablo nos dice estas palabras. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, esto es muy importante que entendamos, que el poder de Dios se perfecciona ¿a dónde? En la debilidad, no en la fuerza. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, dice Pablo, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Esta actitud de Pablo es extraña para nosotros si leemos. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que el poder de Dios se revela mejor en nosotros y a través de nosotros cuando somos incapaces de manejar nuestra propia vida. Dios es más claramente visible cuando estamos totalmente fuera de la escena. En cierto sentido, eso es lo que él hizo aquí con Israel. Como veremos, lo sacó completamente de la operación, porque la victoria en Jericó no fue de Israel, fue de Dios, porque Israel estaba débil. Y el poder de Dios se demostró en la debilidad de Israel.
como lo menciona Pablo. Y recuerda que Israel tenía una promesa. Mientras Josué y todos los hombres de guerra miraban esos muros alrededor. Porque recuerda, hermanos, nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Y Josué y todos los hombres de guerra miraban. No tenían fe en ese momento. Ellos estaban viviendo por la mirada. Dios tenía una palabra, versículo 2, de consuelo para su corazón, que leímos. Aquí Dios le promete a Israel la victoria antes que ataquen a Israel, a Jericó, perdón. Entonces, antes que ellos conquisten a Jericó, Dios ya se le promete la victoria. Hermanos, ya Dios nos ha prometido la victoria. Estamos en este mundo, dice, pero no somos de este mundo. Él les hace saber acerca de la conclusión antes de que entren a la batalla. El Señor Jesucristo nos dijo antes que Él va a preparar un lugar para nosotros. Antes de la batalla, Él va a preparar un lugar para donde Él esté, nosotros también vamos a estar, hermanos. Eso nos debe dar consuelo. Sí, la vida es difícil, problemas hay, enfermedades hay, muerte hay, pero Él ha preparado un lugar y su promesa es, donde está nosotros vamos a estar con Él. A enfrentar nuestros obstáculos, cualquiera que sean, podemos hacerlo con confianza, porque tenemos la promesa del Señor como estándares bajo las cuales marchar. Si tienen su Biblia, 2 Corintios, capítulo 10. En 2 Corintios, capítulo 10, tenemos una promesa ahí, que nuestras almas son poderosas por medio de Dios. Porque 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo, sino poderosas en Dios. Dice, para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Entonces tenemos esa promesa de alma que es poderosa. Tenemos también la promesa que todas nuestras batallas han sido arregladas por el Señor. Ya están. Mírase una vez más, vamos a 2 Corintios, capítulo 4. Y si están escribiendo, escriben estos versículos, son muy importantes, hermanos. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Nos dice, mira cómo lo pone, porque esta leve tribulación, Pablo nos dice que es algo fuerte. Según Pablo, esto es lo que estamos pasando. Este Jericó, dice, es leve. Leve tribulación, y dice que es momentánea. Nada más. Porque nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros, hermanos. Entonces Pablo dice, Jericó, obstáculo, es leve y también es momentánea, porque esto produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, hermanos, tenemos la promesa que todas nuestras batallas ya ha sido ganada, aunque no se sienta así.
pero es una promesa de nuestro Señor. También tenemos la promesa de que nuestra capacidad está limitada solo por nuestra fe, solo para nuestra fe. Si van a Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, y mira lo que dice aquí Pablo, en versículo 20. Dice, y aquel, hablando de nuestro Dios, que es poderoso para hacer no la mitad de las cosas, no poca cosa. Dice, todas las cosas, mucho más, dice, abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, él hace más de lo que pedimos y lo que entendemos. Y lo dice, pero dice algo interesante cuando termina el versículo 20. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Y ese es el Espíritu Santo, esa es la fe que tenemos en nuestro Dios. También tenemos su promesa de poder en el día de batallas. Y vemos eso en capítulo 6, en versículo 10, donde se habla de la armadura de Dios. También tenemos la victoria que va a continuar, como dice 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Que aquellos que han muerto se van a levantar y nosotros los que quedamos vamos a estar con ellos también. Esto continúa. Y tenemos la promesa, hermanos, que nunca lucharemos solos. Nunca. Él dice, yo estaré contigo hasta el fin. Y yo estaré contigo hasta el fin. Hermanos, al enfrentarnos a las ciudades con murallas en nuestras vidas, como Jericó, necesitamos aprender a creer en el Señor, a tomarle la palabra y confiar en Él para nuestras victorias. Una vez más, Segunda Corintios capítulo 2. Perdón, capítulo 1. Y versículo 20. Mira lo que dice. Porque todas, y eso debe ponerle un punto en tu Biblia, todas las promesas de Dios son en Él y en Él. Amén. Por medio de nosotros, pero dice, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Pero todas las promesas son en Él. Y eso es muy importante de entender. Tenemos también, vimos en este capítulo 6 que Israel tuvo un compañero. Y el compañero de Israel era Dios mismo. Él tenía el control. Él estaba guiando. Él le garantizó la victoria. Si vamos a Josué capítulo 5, versículo 13, ahí vemos una visita. Josué capítulo 5, versículo 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y dice, vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo,
¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, Josué no lo conoce en el momento. Y él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros como creyentes hemos hecho eso? Hacerle esa pregunta. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Cuando oramos, cuando escuchamos un mensaje, decimos, ¿qué dice mi señor a mi siervo? Versículo 15 dice, el príncipe del ejército de Jehová respondió a José, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y nos dice algo muy importante. Y Josué así lo hizo. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor está claro en su palabra qué hacer y lo cuestionamos, hermanos? Aquí nos dice que Josué no hizo más preguntas, solo una pregunta. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y nos dice que Josué, cuando él le dijo lo que tenía que hacer, dice que Josué lo hizo. Recuerda que, Dios vino a decirle a Josué que él no vino a tomar un lado, él vino a tomar el control. Y cuando nosotros le preguntamos esta pregunta, ¿qué dice mi Señor? Lo que le estamos diciendo es, Señor, toma control de mi vida. Afrontar nuestras ciudades, obstáculos de nuestra vida, es una bendición saber que no tenemos que enfrentarlo solos, hermanos. Tampoco con nuestras propias fuerzas. Ningún obstáculo es insuperable mientras lo enfrentamos con el Señor. Hermanos, usted y yo hemos sido bendecidos por el Señor en que nos ha dado un registro perfecto, que es la Biblia, inspirado, inafable y errante de su palabra. La palabra de Dios es llamada el Logos. Esta palabra se refiere a la totalidad de las palabras reveladas de Dios. Habla de su Biblia. Cuando Pablo enumera la armadura que deben usar los santos para luchar contra el enemigo, allá en Efesios capítulo 6, menciona el arma ofensiva que tenemos. ¿Y tú sabes qué está ahí? La palabra de Dios, hermanos. Porque la palabra de Dios no son para solo los domingos o cuando tenemos una reunión. Es, según Deuteronomio, es de día y de noche. Y dice que lo vamos a enseñar a nuestros hijos y después a nuestros nietos. La Biblia es como una gran alma. Y en esta alma hay almas de todo tipo. Han sido diseñadas específicamente para pelear batallas. Es interesante notar, hermanos, que cuando Pablo menciona la palabra de Dios como una alma de guerra espiritual, no usa la palabra logos. Él, en cambio, usa la palabra rema. Esta palabra significa una palabra particular de Dios. Si continuamos pensando en la Biblia como un arsenal lleno de espadas de todas las instrucciones, entonces el rema sería una espada particular para una batalla particular. Esta verdad es ilustrada por el Señor Jesucristo en el monte, en la tentación, donde dice que todo hombre vivirá de la palabra de Dios.
Entonces, hermanos, tenemos la palabra de Dios para esta batalla. Segundo, hermanos, tenemos la oración. Demasiado a menudo ignoramos el gran poder que se nos ha dado en la oración. La oración es mucho más que llevar mi lista de la compra y al Señor y leerla. Y hermanos, no sé si allá en Chile, pero yo he visitado muchas iglesias y una cosa que yo veo es que la reunión de oración es la más menos atendidas. Muy poca gente que se reúne para orar como iglesia. La oración es central en una conversación con el Dios del universo. Yo le hablo y él me habla. Soy capaz de decirle lo que está en mi corazón. Él es capaz de decirme lo que está en su corazón. La oración tiene la habilidad de hacer las cosas. Se nos han dado algunas promesas bastante impresionantes en el campo de la oración. Dios ha prometido, número uno, que oirá nuestra oración. Él nos escucha, hermano. Y también ha prometido que contestará nuestras oraciones. Vamos a Juan capítulo 14, muy importante. En Juan 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Leímos ahí en Juan 14 que si pedimos, Él lo hará. Pero después Primera de Juan dice algo que no dice en Juan. Dice, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, y este es el detalle o lo que Juan añade, lo que no añadió en Juan 14. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y después dice, conforme a su voluntad. Muy importante. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Cuando oramos al Señor, que es algo, una gran promesa que tenemos, que no escucha. Pero recuerden, hermanos, que Él nos contesta conforme a su voluntad y tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y aún Dios también ha prometido que nos ayudará a orar. Recuerda Romanos 8, donde nos dice, si van a Romanos 8, muy importante, hermanos, muy importante estos versículos. Romanos capítulo 8, 26 y 27, que Dios ha prometido que nos ayudará a orar.
Mira esto, muy interesante. Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No hemos de pedir, no, para que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, mira lo que hace. Intercede, hermano, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, dice, intercede por los santos. Hermanos, muchos hermanos tienen, no sé si miedo o pena de orar. Dice, ay, no sé orar. No se preocupe, hermano. No se preocupe. Oren. Si tienen reunión de oración, hermanos, oren. ¿Por qué? Porque Romanos 8, Dios nos promete que el Espíritu Santo intercede por nosotros, acuerdo a la voluntad de Dios. Pero eso es una gran promesa, que el Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración. Él habla a nuestros corazones y nosotros le ofrecemos a Él la oración que nos guió a orar. Esto es manera de orar en la voluntad del Padre. Ahora, seguimos con Juan capítulo 6, al contexto del versículo 6 al 21. Israel marchó alrededor de la ciudad en obediencia al Señor y vencieron. Pero lo leímos para la mente normal, como dice Corintios, es locura. Y aquí en Josué, cuando leímos este capítulo, una persona que no entiende las cosas de Dios, es absurdo la orden. ¿Te imaginas? Pregunta, ¿te imaginas la reacción de los habitantes de Jericó? Imagínate ellos mirando, hermanos, ponte en la mente ellos mirando. Vieron a los ejércitos de Israel acercarse a su ciudad y, y probablemente pensaron que estaban a punto de ser invadidos por el enemigo y se prepararon. Entonces, justo cuando Israel se acercaba a la ciudad, se dieron la vuelta y comenzaron a marchar alrededor de las murallas. Puede ver a los que estaban dentro de Jericó corriendo para ver dónde iban a atacar los israelitas. Sin embargo, hermanos, en lugar de atacar, los soldados y los sacerdotes simplemente marcharon alrededor de la ciudad una vez. Todo lo que se oía era el sonido de las trompetas, del cuerno del carnero y el golpeteo de los pies de los soldados contra el suelo. Y eso se repitió durante 6 días, hermanos. 6 días. Es locura. Imagínate esos soldados de Jericó allá arriba pensando, ¿qué están haciendo estos israelitas? Para entonces la gente de Jericó estaba sin duda burlándose de los israelitas. Luego, al 7º día, rodearon la ciudad 7 veces. Cuando terminaron esa 7ª vuelta, los sacerdotes dieron un largo toque de la trompeta y el pueblo de Israel gritó con gran júbilo. No era el grito de un ejército que estaba atacando. No era un grito de miedo, sino un grito de alabanza a su Dios, que les había prometido la victoria. Ellos lo sabían. Cuando el pueblo gritó, los muros se derrumbaron. Israel corrió hacia la ciudad y la destruyó completamente. Era locura para los Jericó.
Pero muchas veces las cosas de Dios no la entendemos porque nosotros no tenemos la mente de Dios, como dice el salmista. Hay algunas razones para las cuales Israel experimentó la victoria en Jericó. Y con esto termino. Número uno, tenían la palabra de Dios. Hermanos, tenemos la palabra de Dios. Ábrela, estúdiela, escudriñala. Tienen maestros en tus asambleas. Utilízalo, hazle preguntas. Y los hermanos que predican, estén en la palabra de Dios, porque si el predicador no se alimenta, no puede alimentar su pueblo. Número dos, creyeron a Dios. La pregunta, ¿realmente creemos a Dios? Para el pueblo de Israel era simple. Y lo simple era esto, que Dios lo dijo, nada más. Y eso era suficiente para ellos. Tercero, ellos actuaron en fe. Entonces tenían la palabra de Dios, creyeron en Dios y actuaron en fe. Hermanos, su camino puede parecer demasiado duro, demasiado lento, o en este caso, demasiado tonto. Pero el camino de Dios es siempre lo mejor. Y por eso Dios le dio la victoria. Porque creyeron a Dios, actuaron en fe. Y Dios nos hizo una promesa que la iglesia de Dios prevalecerá. Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18. Usted y yo podemos estar en cualquier situación en este momento, pero tenemos que tomar la lección de Israel, hermanos, en el libro de Josué y más en el capítulo 6. Dios le prometió la victoria antes que ellos fueron a la batalla y Dios se la dio. Y termino con esto, hermanos. Pregunta, ¿a qué tipo de ciudad, qué tipo de Jericó está enfrentando ahora mismo? ¿Parece inconquistable? ¿Parecen las paredes demasiado altos y gruesos? ¿Te parece que no va a salir, que la victoria es imposible? Hermanos, permíteme recordarte que si tus murallas aún no se han derrumbado, puede hacerlo, pueden caer ahora mismo, pero tenemos que aprender de Israel, hermanos. Tener la palabra de Dios, creerle a Dios y actuar en fe. Hermano, espero que esta serie de Josué nos ayude de ser una iglesia eficaz, una iglesia con poder y una iglesia que agrada a Dios, porque Dios no nos desampara. Él prometió que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Cerremos una oración. Padre Santo, una vez más te damos las gracias por estas 4 semanas que estamos con estos hermanos y privilegios que nos diste. Gracias por enseñarnos a todos en esta serie de Josué que tú eres un Dios que promete, pero no eres como el ser humano. Tú cumple con tu promesa. Y aunque nuestros ojos muchas veces vemos el desánimo,
las paredes caídas. Danos la certeza, danos la fe que Dios va a estar con nosotros. Dios, Señor, te pido por esta iglesia de Conchalí y todas las iglesias de Chile. Te pedimos que tú la bendigas. Te pedimos por aquellos que están enfermos, aquellos hermanos que quizás necesitaban este mensaje para animarlos. Señor, gracias. Queremos ser un pueblo obediente y queremos estar en tu palabra, porque no hay mejor lugar que estar con el Dios viviente. Señor, hasta que nos podamos encontrar otra vez, si tú lo permites, en tu voluntad. Bendice a nuestros hermanos y te pedimos esto en nombre de Jesucristo. Amén.